Buenos días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Teoría de las Artes. El día de hoy vamos a tomar un resumen de la asignatura. Para ello entonces decimos que las metas a alcanzar es que los alumnos conozcan el arte y la cultura a través de las distintas teorías surgidas a lo largo de la historia en sus distintas edades hasta la actualidad. En el temario abordamos la introducción al arte, la teoría de las artes dentro de la historia a través de 4 edades, que son edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Vamos a hablar de la evolución histórica del concepto de arte, así como distintas clasificaciones como disciplinas artísticas, estilos artísticos y géneros artísticos. Comenzamos. El arte, dentro de su etimología, nos dice que procede del latín ars, que es artista, y se refiere a una obra o trabajo que expresa mucha creatividad, equivalente al término griego tecne, que significa técnica. Para los griegos, nos dice que no existe como tal el arte, ya que es una habilidad para crear cosas estéticas. Y sí, es equivalente a una relación con el vínculo maestro-discípulo. ¿Por qué? Porque es una disciplina que se va a heredar. Para los griegos dice entonces que es una habilidad manual que se transmite por medio de enseñanzas para desarrollar destrezas. Mientras que la tecne es la transmisión de saberes con diversas disciplinas. Y como disciplinas podemos citar a la gramática, la medicina, la pintura, la gastronomía y el arte como tal. Ahora, este concepto de arte se analiza a través de la teoría del arte en la historia. Y si hablamos de historia, se va a dividir en 4 periodos, que son edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Qué es la teoría del arte? Nos dice que es una disciplina que engloba toda descripción de las manifestaciones artísticas, empezando por su consideración o conceptos en todos los géneros del arte, pero especialmente enfocado a las bellas artes. El concepto ha ido variando con el paso del tiempo hasta llegar al Renacimiento. El arte solo se consideraba como artes liberales, ya que la arquitectura, la escultura y la pintura eran consideradas manualidades. Entonces el arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos esa necesidad de expresar y el arte es esa manifestación artística que nos va a permitir desarrollarnos en cuanto a una expresión de qué, de ideas o sentimientos. Por eso nos dice que a través del cual se manifiestan ideas y sentimientos, la forma en cómo se relaciona con el mundo. Entonces, su función puede variar desde la más práctica hasta la más ornamental y puede tener un contenido ya sea religioso o simplemente estético y pueden ser duraderos o efímeros. Este concepto de historia del arte se va a enfocar al arte occidental y se reduce, de acuerdo a la tradición historiográfica, a la historia del arte europeo. Y desde la Edad Media, así como a sus orígenes en el arte clásico greco-romano y sus procedentes inmediatos que fueron Egipto y Oriente Próximo. De la misma se rescata una colección de obras que para el mundo occidental poseen significación estética. Cuando hablamos de arte occidental nos vamos a enfocar a la estética. Historiográficamente nos vamos a situar de la siguiente forma. El arte occidental tiene 2 civilizaciones importantes que son Grecia y Roma y nos vamos a situar en el continente europeo. Para el análisis del Oriente Próximo tenemos las civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto y nos situamos en el continente asiático. La división que prosigue es un ejemplo de ese orden, netamente cronológico y en parte evolutivo. Entonces, para el análisis de este concepto de historia del arte lo vamos a dividir en edad antigua, que data del año 3500 a.C., en edad media, que data de 476 después de Cristo, edad moderna, que data de 1453 después de Cristo, hasta llegar a la actualidad, que es la edad contemporánea, que data desde 1789 después de Cristo hasta la actualidad. Y para ello entonces vamos a analizar la siguiente línea del tiempo, en donde decimos que los conceptos se van a dividir en prehistoria y en historia.
En prehistoria analizamos los periodos de edad de piedra y edad de los metales. Este periodo data desde el año 2500 millones antes de Cristo hasta el 3500 antes de Cristo. A partir de entonces tenemos la división de historia, que es el concepto en el cual nosotros nos regimos. Y para hablar de historia vamos a clasificar en 4 edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La historia va a iniciar en el año 3500 y va a finalizar en la actualidad. Nuestro primer periodo es edad antigua, que es del año 3500 al año 476, siguiendo de la edad media, que es del año 476 al año 1453. Nuestra edad moderna, que tiene su inicio en 1453 y va a finalizar en 1789. Y es a partir de 1789 que tenemos nuestra edad contemporánea hasta la actualidad. Dentro de estos periodos tenemos acontecimientos importantes que nos detonan el inicio y el fin de estos periodos. Ejemplo de ellos tenemos que en el año 3500 el origen de la escritura. En el año de 476 la caída del Imperio Romano. En 1453 la invasión a Constantinopla y en 1789 la Revolución Francesa. Ahora vamos a analizar cada uno de ellos. Para nuestra edad antigua, vamos a hablar de Egipto y Mesopotamia, con sus civilizaciones consecutivas que son Grecia y Roma. En Egipto y Mesopotamia surgieron las primeras civilizaciones y sus artistas o artesanos elaboraron complejas obras de arte que suponen ya una especialización profesional. Nuestra edad antigua data del año 3500 a.C. y va a finalizar en el año 476 después de Cristo. Se va a analizar a través de 3 periodos, que son preclásico, clásico y posclásico. En el periodo preclásico tenemos que es en el año 3100 a.C. y va a finalizar en el 1200 a.C., abarcando 2 civilizaciones que son Egipto y Mesopotamia. El arte egipcio, su arte era intensamente religioso y simbólico, destacando en la arquitectura las tablas, las pirámides y los hipogeos, como en Giza y en el Valle de los Reinos. La escultura y la pintura muestran la figura humana de forma realista, aunque adolece de hieratismo y esquematismo a causa de la rigidez de sus cánones simbólicos religiosos, mientras que el arte en Mesopotamia se desarrolla en las zonas comprendidas entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se sucedieron diversas culturas como los sumerios, acadios, asirios, persas, entre otros. Mientras que las esculturas se desarrollan en talla exenta o en relieve y en escenas religiosas o de caza y militares, con la presencia de figuras humanas y animales, ya fuesen reales o mitológicos. Siguiente periodo es el clásico, que data del año 1200 a.C. al 284 después de Cristo. Y tenemos 2 civilizaciones que son Grecia y Roma, y juntas lo reconocemos como greco-romano, que data del año 1200 al 476. Esto es conocido como el arte clásico. El arte griego se desarrolla en las primeras manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del arte occidental. Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoicas y micénicas, el arte griego se desarrolló en 3 periodos, que son el arcaico, el clásico y el helenístico. En arquitectura destacaron los templos, donde se sucedieron 3 órdenes constructivas, que fueron el dórico, el jónico y el corintio. En escultura predominó la representación del cuerpo humano, con una evolución desde formas rígidas y esquemáticas, pasando por el naturalismo del periodo clásico, si hablamos del arte romano, con un claro procedente del arte etrusco. El arte romano recibió una gran influencia del arte griego. Gracias a la expansión del Imperio Romano, el arte clásico greco-romano llegó a casi todos los reinos de Europa, norte de África y Próximo Oriente, sentando las bases del arte occidental. Destacaron en arquitectura civil, con las construcciones de carreteras, puentes, acueductos y obras urbanísticas, así como templos, palacios, teatros, anfiteatros, circos, termas, arcos de triunfo, entre otros. La escultura, inspirada en la griega, se centra igualmente en la figura humana, aunque con más realismo, y no les importaba mostrar defectos que eran ignorados
por la idealización de la escultura griega. La pintura es conocida sobre todo por los restos hallados en Pompeya, destacando especialmente el mosaico. Y esto es en cuanto al periodo clásico. Y si hablamos del posclásico, en el cual se analiza el tardo romano, paleocristiano y bizantino. Estos tres periodos van completamente dirigidos al arte cristiano. Nuestro siguiente periodo de tiempo es el arte en la Edad Media, que tiene sus orígenes en el año 476 y va a finalizar en el año 1450. Y para ello entonces decimos que nuestra Edad Media se va a clasificar en dos periodos, que es Alta Edad Media, que data del 476 al 1000, y nuestra Baja Edad Media, que data del 1100 al 1300. Y entonces tenemos 4 civilizaciones. Dentro de nuestra Edad Media analizamos arte islámico y arte prerrománico, y dentro de nuestra Baja Edad Media analizamos arte gótico y arte románico. Para el arte islámico, se conoce como el estilo artístico desarrollado en la cultura islámica y tiene una característica estética de la religión del Islam, influenciado por culturas del Medio Oriente y el arte contemporáneo, y también es conocido como arte árabe. Si hablamos del arte prerrománico, decimos que se denomina así a los múltiples estilos desarrollados en Europa desde la caída del Imperio Romano hasta alrededor del año 1000, donde la fusión de la cultura clásica con la de los nuevos pobladores de origen germánico generaron las diversas nacionalidades que conforman actualmente el continente europeo. Se engloban en esta fase diversos estilos de marcado carácter regional, como el arte visigodo y de los otros pueblos germánicos, el arte celta, especialmente en las islas británicas, o el vikingo, que es el arte asturiano, y del arte carolingio en el centro de Europa. Cuando hablemos de la Baja Edad Media, nos enfocamos al arte románico y al arte gótico. El arte románico representa el primer estilo de carácter internacional de la cual Europa occidental, con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latín a las lenguas vernáculas. De carácter eminentemente religioso, casi todo el arte románico está dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. La arquitectura destaca por el uso de bóvedas de cañón y arcos de medio punto, iniciándose la construcción de grandes catedrales que seguirán durante el gótico. La escultura se desarrolló principalmente en el marco arquitectónico, con las figuras esquematizadas, sin realismo y de signos simbólicos. La pintura es preferentemente mural, de signo religioso y figuras esquemáticas, al igual que la escultura. Por último, hablamos del arte gótico, que fue desarrollado entre los siglos XII al siglo XIV. Fue una época de desarrollo económico y cultural. La arquitectura sufrió una profunda transformación, con formas más ligeras, más dinámicas, con un mejor análisis escultural que permitió hacer edificios más estilizados, con más abertura y por lo tanto mejor iluminación. Aparecieron nuevas tipologías como el arco apuntado y la bóveda de crucería, y la utilización de contrafuertes y arbotantes para sostener la estructura del edificio, permitiendo interiores más amplios y decorados con vitrales y rosetones. La escultura continuó enmarcada en una obra arquitectónica, con formas más realistas, inspiradas en la naturaleza. La pintura dejó de ser mural para pasar a retablos situados en los altares de las iglesias, y empezó a desarrollarse la pintura en lienzo, al templo o al óleo. Tenemos algunos acontecimientos importantes dentro de este periodo. En el año de 1440, la invención de la imprenta. En 1492, el descubrimiento de América. Y por último, para finalizar el periodo, en 1453, la invasión a Constantinopla. Este es uno de los periodos más amplios, con más diversidad en cuanto a los estilos. Y vamos a continuar con el arte en edad moderna. Tiene los estilos más representativos de este periodo, y que son el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco y el Rococó. Nuestra edad moderna data del año de 1453 y va a finalizar en 1789. Cada uno de estos periodos tienen aportaciones muy importantes. En el Renacimiento,
Es una época de gran esplendor cultural en Europa, donde la religión dejó paso a una concepción más científica del hombre y el universo, surgiendo el humanismo. Los nuevos descubrimientos geográficos hicieron que la civilización europea se expandiese por todos los continentes, y la invasión de la imprenta supuso una mayor universalización de la cultura. El arte se inspira en el arte clásico greco-romano, por lo que se habla del renacimiento artístico tras el oscurantismo medieval. Inspirado en la naturaleza, surgen nuevos modelos de representación, como el uso de la perspectiva. Tenemos de ejemplo artistas como Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, Donatello, entre otros. Ahora bien, si hablamos del manierismo, nos dice que este representa una evolución de las formas renacentistas. El manierismo abandonó la naturaleza como fuente de inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo, cobrando importancia la interpretación subjetiva que el artista hace de la obra del arte. Que era manierismo, era imitar a manera de los grandes maestros. El barroco es una época de grandes disputas en el terreno político y religioso, y surgen divisiones entre los países. Es el servicio burgués. El arte se vuelve más refinado y ornamental, de un cierto racionalismo clasista, pero con formas más dinámicas, con gusto por lo sorprendente, por las ilustraciones ópticas y los golpes de efecto. La arquitectura, bajo unas líneas clásicas, asumen unas formas más dinámicas, con una exuberación decorativa. En la pintura se desarrollaron dos tendencias: el naturalismo, basado en la estricta realidad natural y con gusto por el claro oscuro, y el clasismo, que es igualmente realista, pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado. Y por último, hablemos del rococó, que es desarrollado en el siglo XVIII, suponiendo la permanencia de las principales manifestaciones artísticas del barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, en un enfoque de riqueza, sofisticación y elegancia. El rococó es el arte dirigido a la parte burguesa. Por último, vamos a analizar nuestro arte en el periodo contemporáneo. Y este periodo o esta edad va a datar del año 1789 a la actualidad. La edad contemporánea, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcando en el terreno político por el fin del absolutismo y la instauración del gobierno democrático, impulso iniciado con la Revolución Francesa, y en lo económico con la revolución industrial y el afianzamiento del capitalismo, que tendrá respuesta en el marxismo y la lucha de clases. En el terreno del arte comienza una dinámica evolutiva de estilos que suceden cronológicamente o que culminaran en el siglo XX, con una atomización de estilos y corrientes que conviven y se contraponen, que se influyen y se enfrentan entre sí. El arte del siglo XX padece una profunda transformación en una sociedad más materialista, más consumista, y el arte se dirige a los sentidos y no al intelecto. Igualmente, cobra especial relevancia el concepto de moda, con una combinación entre la rapidez de la comunicación y el aspecto consumista de la civilización actual. Y para ello surgen entonces las vanguardias, que pretenden integrar el arte en la sociedad, buscando una mayor interrelación entre el artista y el espectador. Dentro de nuestra edad contemporánea, los estilos que detonan a este periodo son el impresionismo y el posimpresionismo. Posterior a ellos surgen las vanguardias, y ejemplo de ellos tenemos el expresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, abstraccionismo, dadaísmo, neoplasticismo, surrealismo, hasta la actualidad, que son últimas tendencias en las que se pierden incluso el interés por el objetivo artístico, y el arte tradicional era un arte de objeto,
el cual da un concepto nuevo. Y hay una revolución del arte activo, de las acciones, de las manifestaciones espontáneas, efímeras, arte conceptual, happening o environment. Para citar algunos ejemplos de ellos, tenemos al impresionismo, que fue un movimiento profundamente innovador, que supone una ruptura con el arte académico y una transformación del lenguaje artístico, iniciando el camino hacia los movimientos de las vanguardias. Se inspiraba en la naturaleza, de la que pretendían captar una impresión visual, la plasmación de una instancia en el lienzo con una técnica de pinceladas sueltas y tonos claros e iluminados. Si hablamos de postimpresionismo, son artistas que, partiendo de los nuevos hallazgos técnicos efectuados por los impresionistas, los reinterpretan de manera personal, abriendo distintas vías de desarrollo de suma importancia para la evolución del arte en el siglo XX. Posterior a ello tenemos las vanguardias. Por citar algunas, podemos hablar de fauvismo, que fue el primer movimiento dentro de las vanguardias del siglo XX, que supone una experimentación en el terreno del color que es concebido de modo subjetivo y personal, aplicándole valores emotivos y expresivos a los objetos. Y destacan artistas como Henri Matisse, Albert Marquet, Raoul Dufy, André Derain y Maurice de Vlaminck. Cubismo. Y este movimiento se basó en la deformación de la realidad mediante la destrucción de la perspectiva especial del origen renacentista. Organizado el espacio en formas de tramas geométricas con visión simultánea de los objetos y una gama de colores fríos y apagados, y una nueva concepción de la obra de arte, con la introducción del collage. Las figuras principales de este movimiento son Pablo Picasso, junto con Georges Braque, Juan Gris y Fernand Léger, así como Alexander Archipenko. Dentro de este periodo también tenemos al surrealismo, que es una de las importantes vanguardias. Puso especial énfasis en la imaginación, la fantasía, el mundo de los sueños, con una fuerte influencia del psicoanálisis, como se percibe en su concepto de escritura automática, por la que intentan expresarse liberando su mente de cualquier atadura racional, mostrando la pureza del inconsciente. La pintura surrealista se movió entre las figuras como Salvador Dalí, Paul Delvaux, René Magritte, Max Ernst, y dentro de la abstracción con Joan Miró, Andrés Masson, Yves Tagis, y en la escultura destacan Henry Moore, Constantin Brancusin y Alberto Giacometti, entre otros. Y bueno, con estos son algunos ejemplos de la diversidad que tenemos dentro de nuestra edad contemporánea. Para ello entonces vamos a abordar los elementos del fenómeno artístico, en donde decimos que el arte busca una expresión única, en donde se plasman pensamientos, sentimientos y conocimientos. Se renueva constantemente y se desarrolla por la necesidad de hacer al mundo más bello. El arte siempre va a buscar la estética. Y por último vamos a hablar de la clasificación del arte. Nos vamos a enfocar a las disciplinas artísticas, estilos artísticos y géneros artísticos. Y para ello entonces decimos que las disciplinas artísticas son artes creativas que se dividen en categorías más específicas, mientras que los estilos artísticos se refieren a una generación de artistas que pertenecen a la misma escuela. Se relacionan con épocas artísticas, que son los periodos de tiempo de un estilo artístico. Y por último, los géneros artísticos, que es una especialización o división con criterios formales y temáticos en que se caracterizan las diversas artes. Las primeras, disciplinas artísticas. Para ello entonces vamos a analizarlo de la siguiente forma. La educación artística es el método de enseñanza que ayuda al hombre a canalizar sus emociones a través de la expresión artística. Y para ello se clasifican en disciplinas artísticas, estilos artísticos y géneros artísticos. Las disciplinas artísticas, como disciplina, se recibe una enseñanza del otro. Por lo tanto, se dividen en categorías más específicas. A través de ellas
Los hombres pueden expresar lo que se siente mediante una infinidad de formas y técnicas, entre las que se destacan recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. Es por ello que las disciplinas artísticas se van a analizar como artes visuales, artes escénicas, artes literarias o artes musicales. En cuanto a los estilos artísticos, nos dice que son una tendencia referente al arte, con una filosofía o estilos comunes, seguida por un grupo de artistas que durante un periodo de tiempo van a abordar estas temáticas. Y esta está limitada a un grupo de artistas en un lugar y momento concreto. Y hablamos entonces de una escuela artística. Es por ello que dentro de los ejemplos de estilos artísticos que son limitadas por periodos de tiempo, tenemos como ejemplo el arte antiguo, el arte moderno, el arte medieval, o también el Renacimiento, manierismo, el gótico, el rococó, entre otros, o las diversas vanguardias. Y por último, los géneros artísticos, que es una especialización o división con criterios formales y temáticas que se suelen categorizar las diversas artes. Es una forma de agrupar obras de arte ordenándolas en distintas categorías o clases y según sus características con formas y contenidos. Y si hablamos de distintas categorías o clases, podemos citar como ejemplos de géneros artísticos al retrato, autorretrato, al desnudo, al paisaje, a la acuarela, al graffiti o a la pintura religiosa, entre otras. Y bueno, con esto finalizamos nuestra sesión y para ello, como actividad se les pide realizar un mapa conceptual. En un formato PDF van a enviar la elaboración de un mapa conceptual referente al tema de esta sesión, que es el resumen de la asignatura. Para ello vamos a analizar la rúbrica en donde las indicaciones es que el documento debe ser tamaño carta, en el formato de letra calibrí, una cuartilla como mínimo, y el objetivo es que se elabore este mapa conceptual de la sesión 8 utilizando parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos en esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la calificación 10 puntos. Con esto finalizamos nuestro semestre. Gracias por su atención.